Hola, ¿qué tal? Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un abrazo gigantesco a todos los que nos escuchan en este maravilloso día, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que el primer lugar donde debo crecer y prosperar es en mi vida espiritual. Donde debo crecer y madurar es en mi vida espiritual. Personalmente me tomó 26 años entender esta poderosa verdad. Creo que nos forman y nos educan para otra cosa. Este sistema está diseñado para que nos preparemos para crecer y prosperar en lo material, en lo profesional, pero no en lo espiritual. Por lo menos en Latinoamérica y en algunas otras partes del mundo, desde el seno del hogar hasta los lugares donde estudiamos, el crecimiento espiritual realmente no está en la agenda y no es importante. De hecho, cada día pierde más y más importancia y por obvias razones, eso se ve reflejado en lo que vivimos hoy en el ser. Es decir, una generación deprimida, sola, índices de suicidio elevados y todos aquellos vacíos que no hay cómo llenarlos con lo que este mundo ofrece. Ahora, entonces la pobreza espiritual podríamos decir que se refleja en el rompimiento del tejido social, en la fractura de las relaciones, en la crisis familiar y también en la crisis de liderazgo, por supuesto, en la ausencia de una figura paterna, en la crisis de identidad que obviamente cada día se acentúa más. Ahí hay pobreza espiritual. Permíteme decirte una verdad espiritual muy importante que he aprendido con el pasar del tiempo. Escúchalo bien. Tu vida espiritual es el motor que impulsa tu éxito. Por lo tanto, del crecimiento, la madurez y la prosperidad que puedas tener espiritualmente, depende el resto de tu vida. Mira, viví por 25 años en medio de una pobreza espiritual que trajo como resultado sobre mi vida consecuencias en todas las áreas de todo lo que yo hacía. Nunca me hablaron de que podía ser próspero espiritualmente, de sus bondades, de sus implicaciones en el resto de mi vida. Pero pregúntate hoy, ¿qué tan complejo es prosperar espiritualmente? ¿De qué depende la prosperidad espiritual? Otra pregunta interesante. ¿Está la prosperidad espiritual clasificada para algunas personas? ¿O puede cualquier persona prosperar espiritualmente sin importar la edad que tenga? Ahora, quiero llevarte a pensar a partir de hoy en lo que significa ser prósperos espiritualmente. Por favor, escribe esas dos palabras para los que les gusta escribir, prósperos espiritualmente. Mis amigos, el ser humano se ocupa y hace todo lo posible para ser próspero materialmente, para enriquecerse financieramente. Y no es fácil encontrarse con alguien que no quiera prosperar. Y quiero dejar claro que no estoy hablando simplemente de prosperidad material, sino de una prosperidad integral que comienza en lo espiritual. Y sabes, el ser humano por naturaleza quiere prosperar, pero sin embargo no todo el mundo prospera materialmente y no todo el mundo se enriquece materialmente. Pero no quiero hablar de riqueza material, quiero hablar de riqueza espiritual. Término que quizás para muchos suene como extraño, quizás no muy bueno, pero es necesario tocarlo de esta manera, riqueza espiritual. Sin duda, podemos decir que así como hay personas ricas y pobres financieramente, también hay personas ricas y pobres espiritualmente. Hay gente crecida en sus finanzas y también hay gente crecida espiritualmente. ¿Por qué será que a la gente le gusta más escuchar que pueden llegar a ser prósperos financieramente y cuando hablamos de que podemos ser prósperos espiritualmente les cuesta aceptarlo, asimilarlo, considerarlo? Es más, muchos se oponen inmediatamente porque lo ubican en un plano religioso, la prosperidad espiritual. Y es lamentable que estemos tan equivocados cuando la verdad es que así fuimos diseñados por Dios para ser personas espiritualmente prósperas. Y de eso quiero hablar hoy y en lo que falta de nuestra temporada, de gente rica espiritualmente, ricos en la fe. Quiero hablar de gente crecida y madura espiritualmente. ¿Qué tal si comienzas a considerar que es posible tener una prosperidad espiritual? Y así como en el mundo físico el ser humano establece algunas limitaciones para que alguien llegue a ser rico o millonario en sus finanzas, así pasa espiritualmente. Así como el ser humano puede ser próspero materialmente, tiene la misma habilidad para ser próspero espiritualmente. Ahora lo digo porque algunas personas han salido de muy bajo financieramente, sin posibilidad alguna,
pero hoy son prósperos financieramente. Esas personas que no heredaron la riqueza, sino que tuvieron que construirla, y que hay cientos de ejemplos en Colombia y en Latinoamérica, creo que igual es espiritualmente. Yo vengo de un hogar pobre espiritualmente, pero al conocer desde cero, desde abajo espiritualmente, comencé a crecer, a madurar y obviamente a ver resultados. Entonces, amigos, ¿qué tan complejo es prosperar espiritualmente? ¿De qué depende la prosperidad espiritual? Lucas capítulo 12, verso 21, habla de un hombre rico financieramente hablando, pero pobre espiritualmente. Es decir, crecido en sus finanzas, pero pobre en su fe. Y me encanta cómo el verso 21 dice, así que el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Me gusta eso. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Ahora, ¿a alguien le gustaría ser rico en la fe? ¿A alguien le gustaría ser millonario espiritualmente? Pues amigos, eso es totalmente posible. Conviértete en alguien próspero espiritualmente, en alguien rico espiritualmente, que levanta su nivel espiritual. Identifica los principios, construye los hábitos correctos, medita en la palabra de Dios, elige crecer, madurar, trabajar intensamente en esta temporada para que todo aquel que está en la pobreza espiritual salga de allí y todo aquel que no ha madurado, madure. Es una temporada para prosperar espiritualmente. Yo le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.